Buenas tardes. Hoy estamos en un episodio especial de Diálogos con Álvaro Cedeño porque hoy cumplimos 3 años de haber iniciado Mm, este ejercicio, que el día que lo hicimos por primera vez, no lo hicimos con la intención de hacerlo una segunda vez, lo hicimos con la intención de probar una primera vez ajá, y ver cómo nos sentíamos ajá, y nos gustó y lo interesante. compartimos en redes Ujú, y recibimos buena retroalimentación de la gente que nos lo había sugerido y pues decidimos hacerlo la semana siguiente y la siguiente y no hemos interrumpido ninguna semana hasta la fecha y han sido ujú, 156, que ese es el número de episodios que tenemos hoy. Mm, Además, hoy se cumplen 3 años del inicio de la cuarentena del COVID-19 en Costa Rica. Así que sí, es ujú, ujú. una fecha increíble, ¿verdad? Que hayamos pasado ya 3 años y que Sí, estemos a donde estamos hoy. ujú, ujú, Ok, sí, pues no, ujú, nada más para saludarte, darte las gracias porque la verdad es que este diálogo se ha convertido en un punto alto de mi semana y diría que de mi vida también, ¿verdad? Cuando yo pienso en el esfuerzo que hacemos, que honestamente es mínimo, porque a mí por lo menos me resulta muy placentero participar en esta conversación. He mejorado mi habilidad editora casera para publicar el diálogo ujú, a bajo ujú, costo, con poco ujú, tiempo, pero lo disfruto mucho. Saber que tengo que publicar el diálogo no me genera ansiedad, sino que me genera ilusión, ¿verdad? Nunca es algo que se me ajá, olvida, ni se me hace tarde para publicarlo y como además ujú. no tenemos rutina ni regla, entonces igual grabamos cualquier día igualmente lo publicamos cualquier día, ¿verdad? Ujú. Así que te agradezco Creo mucho que porque ha sido sí. una muy bonita práctica. No, no, pues el agradecimiento es mutuo porque realmente este es un esfuerzo sinérgico que posible, bueno, claro, ninguno de nosotros lo haría sin el otro, ¿verdad? Pero hacerlo con el otro resulta grato y resulta de bajo costo. Es muy interesante. Tengo que reconocer que la idea de los diálogos era, fue siempre tuya. Eh, yo no entendía, y eso nos ocurre mucho eh, a los seres humanos, yo no entendía para qué hacer un diálogo si ya había un articulito escrito con toda seriedad. Yo el artículo lo reviso varias veces, le quito cosas, le cambio palabras, etcétera, ¿verdad? Lo reviso muchas veces y entonces pensaba, bueno, pero si ya ahí está el artículo, ¿por qué tenemos que hacer un diálogo? Y ahora me doy cuenta de que entre el diálogo y el artículo hay una conexión, pero es una conexión muy suelta, es una conexión eh, lejana, no es una conexión con soldadura, ¿verdad? Y me he venido encontrando con que los diálogos que tenemos crean material nuevo, ¿verdad? Si tuviéramos que escribir estos diálogos, posiblemente saldrían, no sé, 5 o 6 veces como el artículo sin repetirlo, porque nunca repetimos lo que dice el artículo, ¿verdad? Esto hecho sin preparación, prácticamente, ¿verdad? Porque no hay una preparación, eh, hay un esquema que es casi como, no sé, como un resumen del artículo, pero un resumen de 3 líneas del artículo y después unas preguntas y la síntesis del artículo en 3 líneas también. Es de un costo bajísimo este diálogo y sin embargo me parece a mí que es muy rico. Yo cuando termino el diálogo digo, uy, yo debería tomar notas de una serie de cosas eh, tuyas que has dicho tú y que he dicho yo para enriquecer el diálogo, pero la verdad no hago ese ejercicio, ¿verdad? Dejo el diálogo como diálogo. Eso nunca entendí que podía ocurrir, pero ocurre y es lo que llaman serendipidad, ¿verdad? Esas cosas que salen
sin que uno las hubiera previsto ni planeado. A mí me resulta muy llamativo cómo, ya lo dije, prácticamente escribimos otra vez el artículo 5 veces en el diálogo y habiéndole puesto punto final al artículo el día de su publicación. Eso es una maravilla. Aquí el llamado que quiero hacer es en el sentido de que cuando creemos saber todo, todavía no hemos empezado a descubrir cosas, ¿verdad? Hay una riqueza en la realidad, ¿verdad? Ya escribí el artículo, ¿qué le voy a sacar de más? Y le saca de más. Esto es una maravilla de las cosas humanas. Se da también, se da también en las cosas no humanas, ¿verdad? Cuando ves un frijol y, y te das cuenta de que se convierte en una mata que enreda y echa vainicas y echa flores, primero las flores, después las vainicas, pues te das cuenta de que en un frijol se encierra una potencia, ¿verdad? Y en una idea como esta hagamos un comentario al artículo, se encierra también una potencia. Hay que tener siempre una gran apertura a, a, a lo que se puede descubrir, ¿verdad? Una gran apertura a lo que puede salir de cosas que te parece que son consabidas. Ya ahí está el artículo. ¿Para qué? ¿Qué más le vamos a hacer? Bueno, le echamos tiempo y pensamiento y salen más cosas. Es una maravilla de la fecundidad humana y creo que además tiene una raíz más profunda que es la fecundidad de la vida. Por eso ponía el ejemplo del frijol y quién sabe qué pasaría si en vez de sembrar frijoles, sembráramos estrellas. Y quién sabe si alguien en vez de sembrar frijoles no ha sembrado estrellas. ¿Verdad? Bueno, creo que si pensáramos en términos agrícolas respecto a nuestro propio talento, es una siembra, ¿verdad? Ujú. Inagotable, interminable, de una diversidad y potencia de dar frutos y que no la podemos dimensionar. No hay forma de decir, esta es mi producción, esta va a ser mi producción de mi vida, ¿verdad? Ni Sí. tampoco hay una fecha de retiro. ¿Cuándo me retiro yo de cultivar mi talento? Ujú, ujú, Y eso creo que también es notorio, es llamativo. Y pues la verdad es que también para mí este diálogo ha sido un muy buen ejercicio de escucha activa, ¿verdad? Porque tenemos esta regla no escrita de que cuando uno habla el otro escucha y te das cuenta cuando uno anda por la calle ahí en el mundo, no es habitual que la escucha sea así de activa, así de respetuosa, ¿verdad? Y bueno, y tampoco es como que los diálogos tienen que ser tan formales. Esto se parece mucho más a una reunión bilateral diplomática que a una reunión de amigos con unas cervezas, por supuesto, ujú, ¿verdad? ujú, Eh, pero siempre además escuchando lo que el otro tiene que decir, que en mi caso, la mayoría de las veces, lo que escucho eh, me moviliza, me despierta curiosidad, me provoca anotarlo y ahí de las cosas que anoto van saliendo las réplicas a tus comentarios y eventualmente de ahí sale un pequeño texto que es con el que lo publico, que pues ese texto no es el resumen del artículo, porque ujú, el ujú, artículo es sobre muchos temas y no hay forma de ujú, resumirlo todo. Y ujú. lo otro es que no siempre lo hago, pero a veces procuro volver a escuchar el diálogo después, ¿verdad? Estoy haciendo alguna cosa por acá y lo pongo a Ajá, oírlo de fondo y le oigo cosas que no le había oído, porque, ujú, bueno, primero que todo, cuando yo estoy hablando, no me estoy oyendo, no me estoy ujú. prestando atención, estoy elaborando ideas que no están en un guión, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí, eso y es cuando te cierto. escucho a ti, Ujú, te estoy escuchando y estoy registrando, pero a veces no capto la totalidad del contenido, ¿verdad? Y bueno, y ujú, también es que esto lo sabemos quienes
quienes somos amantes de los libros lo sabemos, que los libros cambian cuando los leemos en Claro, diferentes momentos de nuestras vidas, claro. ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, Sí, así sí, es. ¿verdad? Están codificados, son un código. Y posiblemente todo lo que uno se intercambie, aún verbalmente, es un código es un código fecundo que puede dar unos frutos impensados, ¿verdad? Ujú. Bueno, si te parece, le entramos al tema de hoy, porque me parece que también es lindo y es pertinente y nada más quería hacer esta introducción en conmemoración a nuestro esfuerzo, considerarlo como un ejemplo de disciplina, ¿verdad? Y de creación de valor de manera Ujú. totalmente desinteresada y generosa. Nunca hemos pensado en monetizar esto, ni en profesionalizarlo, ni nada por el estilo. Nos sentimos cómodos, pero cada vez escucho más retroalimentación muy positiva de gente diferente. En el canal de YouTube nos deja mensajes gente que ni siquiera sé quién es, no la conozco, Ujú, ¿verdad? ujú. Conozco dos casos de amigos que les encantaría hacer algo parecido con sus padres. Entonces ahí estoy tratando de Ujú. ayudarles a ver si le entran, pero me imagino que empezar no es fácil, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ujú. Bueno, Muy bien. entonces hablamos hoy sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado ¿Para qué? Podemos hacer las cosas porque sí, por ocurrencia, o podemos buscarles motivos superiores. No es lo mismo ir al gimnasio para estar esbelto que para alargar una vida de servicio. Si cuesta lo mismo, ¿por qué no incorporarle sentido a nuestras acciones? ¿De quién estamos más cercanos? ¿De una vaca que pasta en el campo o de Einstein? ¿Por qué jugar bola si podemos jugar fútbol? Me gusta mucho el concepto que tú también lo conoces del juego infinito, ¿verdad? Creo que Ajá. cuando nos metemos en esa lógica de que el juego que estamos jugando no es un juego que se termina cuando suena cuando se acaba el tiempo en un reloj, sino que es un juego que perdura incluso más allá de nuestras vidas, ¿verdad? Ujú. Creo que cuando tenemos esa mentalidad, entonces lo que hacemos ya cambia de sentido, porque le vemos el valor a un acto que hacemos hoy que podría tener repercusiones positivas dentro de 60 años, ¿verdad? Y entonces busquemos ese sentido, ese propósito, tratar de imaginarnos como hacen algunas tribus nativas norteamericanas que piensan en su obrar, en el impacto que van a tener en sus nietos y los nietos de sus nietos, que son Ajá. 6 generaciones hacia adelante, Ujú, ¿verdad? ujú. 6 generaciones perfectamente podría ser dentro de más de un siglo. Sí. Y Ujú. cuál es el impacto que queremos tener en esas acciones. Ese es un nivel de conciencia, de pensamiento sistémico, de sensibilidad ecológica, de espiritualidad, que yo siento que hemos perdido. Y me encantaría que existiera una fórmula mágica para que lo recuperáramos, por lo menos una masa crítica de personas. Y bueno, y creo que la manera de que eso empiece es iniciándolo con un diálogo como este. Así que preguntarse para qué creo que es la mejor manera de encontrar el valor que producimos a través de nuestro comportamiento y de nuestra acción, que entre más eficaz sea, pues mayor tenderá a ser ese valor, ¿verdad? Y por definición, solo para agregar a manera de corolario, yo soy de la firme creencia de que si estamos creando nuevo valor real, monetizarlo es relativamente más sencillo que crear el valor. Y bueno, eso resolvería muchas partes de los problemas que tenemos los seres humanos, que mucho de lo que hacemos lo hacemos en persecución, en búsqueda del dinero, ¿verdad? Y podríamos crear dinero, incluso crear más dinero, si le diéramos prioridad primero a la creación de valor.
Ujú. Te doy la palabra para que nos adentres en este tema. Bueno, esta idea de preguntarse para qué, fundamentalmente es como una, una regla, una recomendación para llegar a los propósitos superiores, ¿verdad? Porque vamos a ver, eh, ¿para qué, para qué come una persona? Bueno, come para tener energía por la tarde. ¿Para qué quiere tener energía por la tarde? Ahí ya las cosas se pueden complicar. Si la persona es un malviviente, pues quiere tener energía para que cuando tome la cartera del asaltado, poder correr bastante rápido, ¿verdad? Si la persona es un artesano, posiblemente la comida que se comió hoy se convierte en un lindo respaldo de silla por la tarde, ¿verdad? Si la persona es un artista plástico, lo que come hoy se convierte en una escultura. Y cuando uno se da cuenta de que cosas tan triviales como comer, ¿verdad? Eh, Son triviales no solamente en la preparación de la cosa, sino que son triviales en el proceso que el organismo hace, ¿verdad? Es un proceso que lo hace igual un elefante que un mono o que un sabio, ¿verdad? Ese proceso, pues, es una cosa muy trivial, pero el elefante no tiene por qué ponerse a pensar, ¿y yo para qué como? Pero para un ser humano que es tal maravilla, ¿verdad? Tal maravilla de sentido, de intencionalidad, de responsabilidad, de función ética y tal, ponerse a pensar para qué come, desde luego que lo puede llevar en caminos bien llamativos, ¿verdad? Alguien diría, bueno, ¿cómo? Para poder hacer el trabajo de la tarde. ¿Y para qué hace el trabajo de la tarde, verdad? Pues hago el trabajo de la tarde para ganarme mi ingreso. Y si alguien le atraviesa la pregunta y le dice, ¿y ganarse su ingreso será lo más importante que usted puede hacer? Podría ser que nos encontráramos cosas bien interesantes. Estoy seguro de que hay personas que encuentran que lo más importante que pueden hacer hoy con una hora por la tarde es tener un rato de ocio creador, de ocio restaurador o de ocio productivo. Y paro el trabajo porque tengo que examinar la forma como lo estoy haciendo y como lo estoy haciendo el trabajo, desde luego que es mucho más importante un rato para examinar cómo estoy haciendo el trabajo que un rato trabajando. Esa maravilla de lo que el ser humano puede hacer con la energía y con el tiempo, creo que nos debería mantener permanentemente haciéndonos preguntas como ¿para qué? ¿Verdad? Como ¿para qué? Es muy fecundo, creo que encontraríamos cosas bien interesantes. Si nuestra vida, digamos que la priorizáramos, priorizáramos los actos de nuestra vida o las horas de nuestra vida en función de felicidad, viviríamos la vida de la manera como la estamos viviendo o encontraríamos que a lo mejor deberíamos asignar media hora, una hora de cada día a algo que nos produjera más felicidad que lo que nos ha producido menos felicidad durante el día, ¿verdad? Ok. Imagínate si pudiéramos convertir los ratos que uno gasta lamentándose de cómo son las cosas, o sí, lamentándose de cómo son las cosas, si lo pudiera convertir en preguntas de cómo se podría hacer las cosas de mejor manera o cómo se podría hacer
cosas de mayor valor que las que estamos haciendo con nuestro tiempo, creo que le estaríamos dando una vuelta fecunda a nuestra manera de vivir. Recuerdo a Simon Sinek, que antes de escribir El juego infinito escribió el primer libro que le conocí, que se llama Start with Why, ¿verdad? Empecemos con ¿para qué? Y él lo que dice es que ese debería ser el principio de todo proyecto, de toda empresa, de todo plan, preguntarnos ¿para qué? Y bueno, el libro es cortito, es de lectura muy agradable, con ejemplos muy renombrados y siento que él argumenta de una manera tan convincente, sin afán de pensar que es poseedor de la verdad, es simplemente una opinión que él da y que él la defiende y que a mí me parece que tiene mucho sentido. Entonces, preguntarnos para qué nos puede ahorrar muchísimo tiempo, nos puede ahorrar muchísimos recursos, nos puede evitar muchos caminos de donde nos devolveremos pudiendo haber evitado emprenderlos, ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, recuerdo un par de episodios en mi vida, uno en el cual tuve la posibilidad de participar de una sesión, de unas sesiones, era un conjunto de sesiones de lo que se denomina hoy coaching ejecutivo. Y el ejercicio conducía sesión tras sesión a encontrar ese para qué, un para qué, ¿verdad? Que era predominante sobre los demás y que nos ayudaba a enfocarnos, no enfocarnos por enfocarnos, ni enfocarnos por ser más productivos, sino enfocarnos para estar más cerca e ir más veces por el camino que más nos importa y que más nos apasiona. Creo que ese es más o menos el propósito de ese libro también. De hecho, el libro me lo recomendaron como parte del proceso de coaching ejecutivo y claro que resuenan una cosa con la otra. Así que lo dejo aquí nombrado por si a alguien le interesa. Ese libro de Simon Sinek. Y lo otro es que Sahil Bloom, este muchacho, le tengo que decir muchacho porque es mucho más joven que yo, que es ahora un influenciador, yo diría que es un influenciador espiritual, empresarial, de la juventud que hay en redes sociales. Eh, Hace un par de semanas hacía la pregunta de cómo cambiaríamos nuestra vida hoy si tuviéramos certeza absoluta de que moriremos dentro de 10 años. Ajá, ¿Verdad? Entonces ujú, él primero claro. hace el raciocinio de que hacerse esa pregunta a un año es demasiado corto y produce mucha angustia. Ajá, Y hacérselo a 5 años tampoco tiene sentido porque da como una sensación de que, ¿verdad? De que uno, pues 5 años, no sé, como que pasa muy rápido, pero 10 años no pasan tan rápido. Y en 10 años podemos crear mucho, experimentar mucho, disfrutar mucho, crecer mucho. ¿Y qué haríamos diferente hoy si supiéramos que nos quedan 10 años de vida, ¿verdad? Em, pues la verdad es que nadie está seguro del tiempo, pero sí me parece que hay que estar seguros lo más posible de que lo que hicimos hoy es lo mejor que pudimos haber hecho dentro de lo que más nos apasionaba. Y vuelvo a la pregunta de qué es lo que más nos importa, porque creo que esa pregunta, igual que la pregunta de para qué, le puede dar sentido incluso a las cosas claro, ujú, tediosas, aburridas, rutinarias, ujú, mecánicas que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? ¿A quién ujú, le gusta ujú. amarrarse los zapatos? ¿Verdad? Pero Ujú, nos los sí, amarramos, ujú, sí, aunque nos tome, no sé, 12 horas al año amarrarnos los zapatos, nos sí, amarramos los zapatos. ujú, Entonces ujú, siento que eso es importante. Después, me parece que así como lo formulabas, esa necesidad de hacernos preguntas y cuando encontramos la respuesta, volverla a preguntar, ese es un camino muy interesante que nos lleva a la presencia. Y la presencia es un estado de autenticidad,
es un estado de gratitud, es un estado de oportunidad, es un estado de paz, es un estado donde no hay ansiedad y si podemos llegar a ese estado haciéndonos 3 o 4 preguntas, la pregunta mía sería, ¿cómo hacer para llegar a ese estado más Ujú, veces, más rápido, más tiempo? claro, ujú, ujú. Porque esa es la fuente de toda la creación, vamos a ver, de toda la creación nuestra, de donde venimos y de lo que hacemos. Es poco lo que podemos hacer, es poco el valor que podemos crear si no estamos en presencia con nosotros mismos, ¿verdad? Y con las demás personas cuando interactuamos con ellas. El impacto mayor que podemos tener en otro ser humano es estar presentes cuando estamos con ellas. Sí, sí. Ujú, Entonces, eso lo comparto también. ujú, ujú. Yo me he puesto a pensar que ese encontrar el sentido de lo que hacemos, pues no cambia lo que hacemos, pero sí lo enriquece, ¿verdad? Como que le agrega dimensiones, ¿verdad? Eh, vamos a ver, eh, uno podría pensar que dormir es perder el tiempo, ¿verdad? Hay gente que piensa que dormir es perder el tiempo. Pero si nos damos cuenta de que dormimos precisamente para tener un cierto nivel de energía, un cierto nivel de atención el día de mañana, pues deberíamos acostarnos con la sensación de que no es que estamos eh, haciendo nada, no, estamos siendo muy constructivos con nuestro día de mañana. Y eso creo que desde luego nos podría poner en otra nota. Uno siente más o menos porque puede haber el paradigma de que dormirnos es semejante a cuando a un autobús lo ponen en el garaje por la noche. Es porque ya está eh, inutilizado por la noche y hasta mañana vuelve a funcionar. Cuando nosotros dormimos de una cierta manera, lo que estamos haciendo es invirtiendo en el día de mañana, ¿verdad? Eh, es distinto llegar a acostarse y decir, es que hoy estoy muy cansado, que llegar a decir, estoy invirtiendo en el día de mañana. Posiblemente no necesitaríamos despertador si nos acostamos con la convicción de que estamos haciendo una inversión para vivir el día de mañana con la intensidad con que queremos vivirlo. Entonces, simplemente el mismo acto, las mismas horas, enfocadas como una inversión o enfocadas como me estoy restaurando, estoy durmiendo porque hoy gasté todas las energías y aquí vengo como llega uno a la estación de gasolina a que le recarguen el tanque. No, estoy invirtiendo en lo que voy a hacer mañana. Entonces, creo que si descubriéramos en nosotros cuáles son esas cosas que si las resignificamos de una cierta manera, les estamos dando un impulso nuevo, sin duda que uno vuelve a tener como una cierta energía. Imagínate, por ejemplo, una cosa que se recomienda mucho, y es que uno al final del día haga un repaso de qué cosas, eh, si las tuviera que hacer mañana, las haría de mejor manera. Ese repaso no es un juicio, ese repaso no es una ocasión de culpabilizarse, ese repaso es mi sesión de aprendizaje hoy en caliente todavía de cómo estuvo el día y cómo lo podría vivir mañana. Si eso lo logramos hacer sin perfeccionismo, ¿verdad? Sin obsesión y tal, creo que lograríamos aprender mucho del manejo de este fenómeno del cual somos responsables, que es de nuestra propia individualidad, ¿verdad? Eh, cuando uno compara un automóvil con una avioneta, dice, puchica,
Bueno, conducir un automóvil tiene un cierto grado de complejidad, pero conducir una avioneta tiene más complejidad, por eso seguro la cuidan tanto y toman tantas medidas y tal y cual. Bueno, conducir esta vida que estoy viviendo, pues debería ser, deberíamos dedicarle la misma atención y seriedad que a guardar muy bien la avioneta para el vuelo de mañana, ¿verdad? Eh, si nos viéramos de esa manera, creo que estaríamos siempre en un determinado proceso de aprendizaje, logrando más plenitud, eh, llegando a ser un poco más lo que podemos llegar a ser, ¿verdad? En 1988, cuando estaba en segundo año del colegio, el director del colegio se llamaba Gilbert Brown, seguro lo recuerdas. Ah, sí, cómo no. Sí, y en una de las, ¿cómo se llamaban? Asambleas inaugurales de año lectivo, supongo que del 88. Él nos instó a que cuando nos fuéramos a acostar en las noches, sintiéramos que habíamos dado nuestro máximo esfuerzo. Y mira que han pasado 35 años y todavía lo recuerdo, ¿verdad? Y muchas noches me voy a acostar y digo, este fue mi día, ¿verdad? Ujú, Esto era lo ujú. que tenía, ¿sí? A veces me siento incompleto y a veces me siento insatisfecho por lo que hice, ¿verdad? O cómo utilicé el tiempo, o si las cosas no salen bien, etcétera. Claro, claro. Pero sí tengo esa aspiración a darlo todo y a no guardarme Ujú, nada, porque la verdad es que, ¿verdad? No me voy a guardar nada. Eh, Hemos hablado antes y creo que es pertinente a la conversación por lo que mencionabas ahora del sueño, que muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que más nos importa, porque muchas veces lo que más nos importa, si te vas al fondo de lo que más nos ujú, importa, ujú. no podríamos disfrutarlo, ejecutarlo, ser eficaces, ser productivos, si no tuviéramos detrás la suficiente cantidad de horas de sueño reparador, Claro, ¿verdad? Entonces, claro. las personas que tienen Ujú, eh, falta de sueño crónica en sus vidas, que a veces no se dan cuenta, pero las podemos, les podemos ayudar describiendo algunos detalles, ¿verdad? Eh, Les da la medianoche despiertos, eh, toman mucho café durante el día, les cuesta muchísimo levantarse, eh, tienen oscilaciones anímicas durante el día. eh, y quiero agregar a ese diagnóstico que no es mío, es un diagnóstico del doctor Matthew Walker, experto en sueño, tiene un libro que se llama Why We Sleep, pero yo le agrego un detalle y es eh, la gente que ve shows en Netflix, digo, por decir una marca, pero lo que quiero decir es que dedica tiempo a la hora en que el cerebro debería estarse preparando para dormir, a recibir una enorme cantidad de información muy estimulante a través de pantallas electrónicas. Y esas personas que tienen falta de sueño crónica eh, deberían pensar en el juego infinito, porque la falta de sueño crónica nos causa malestares en el día a sí, claro. día, Ujú, ujú, pero nos recorta significativamente la calidad de ujú, vida en los últimos años de vida y ujú, no sabemos cuáles van a ser esos últimos, ujú. ¿verdad? Y si los últimos son allá, muy allá, entonces pues uno creo que agradecería haber dormido bien para haber llegado en la mejor condición hasta donde lleguemos, ¿no? No es un asunto de, ¿verdad? Longevidad no es un Ujú, asunto de cronograma, de almanaque, no es un ujú, asunto de ujú. cuántos años vivimos, Sí. sino con qué calidad vivimos los últimos 10. Ujú, Y esto tampoco me lo ujú, invento, fue algo que me dijiste una vez y que fue determinante para dejar de fumar hace ujú, 25 años ya. ujú. Em, y el CEO de Netflix, cuando le preguntaron
hace 3 años, cuando empezaba la pandemia, que si le tenía temor a la competencia porque Amazon estaba lanzando una nueva plataforma de cine y Apple estaba lanzando una nueva plataforma de cine, él dijo, ellos no son nuestra competencia son las horas de sueño, ¿verdad? Tenían muy bien mapeado a su consumidor meta. Claro. Y el consumidor meta es la gente que ve Netflix en las noches. Entonces, bueno, qué bonito es sentarse a ver un programa de vez en cuando, pero cuando eso se convierte en el hábito diario, uno dice, ¿veo esta media hora o duermo media hora más? Sí. Hoy en la mañana tuve una experiencia muy gratificante que ha condicionado todo mi día. Y es que anoche estaba cansado, me fui a dormir temprano, que a menudo procuro hacerlo porque me gusta levantarme temprano. Entonces puse hoy la alarma para cierta hora, pero media hora antes de la alarma me despertó un cántico celestial de una yigüirra. Y no sé, a veces siento que a esas horas de la madrugada, en esta época del año, las yigüirras empiezan a cantar, pero empieza solo una. Y cuando empieza a rayar el sol, se sueltan las demás. Y es un Ajá. escándalo, ¿verdad? Ujú. Pero hoy me despertó la primera yigüirra. Y Ujú. entonces inicié mi día media hora antes de lo planeado, habiendo dormido 7 horas y media. Ujú. Ujú. Y bueno, sentarse acá a percibir el amanecer, a oír muchas yigüirras juntas y a escribir un rato, eso me cambia por completo mi día. Me hubiera encantado ver una serie anoche en Netflix. Definitivamente me encantaría, Sí. pero, Ujú. pero eso no es lo que me importa. Ujú. Lo que me importa es la yigüirra. Ujú. 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 Sí, eh, em, eso, eso es bien llamativo porque creo que todo lo que hacemos requiere tiempo y energía. Eh, Podríamos decir que se requiere tiempo, energía y conciencia o atención. Y hay cosas para las cuales tenemos el tiempo, tenemos la energía, pero si por alguna razón tenemos la atención roma, achatada, vamos a disfrutar menos el asunto. Yo me acuerdo un cuento que me contaba un amigo muy interesante hace muchos años cuando yo era muchacho. Y él había tenido la oportunidad con su familia de ir a Europa y habían hecho unos viajes interesantes en tren, ¿verdad? Y una vez me contaba que eh, pasando por Pisa, todos sus parientes se admiraban de la torre inclinada de Pisa vista desde el tren, pero que él no la había visto. Y entonces, ¿por qué no? Y digo, es que iba enojado. Y entonces, como iba enojado, se puso a ver en la dirección opuesta. Y a mí me parecía que uno puede estropear experiencias que son para toda la vida, simplemente porque va enojado o porque va con sueño o porque no estás con la atención despierta como para vivir un determinado evento, ¿verdad? Pienso, eh, pienso también, somos seres vivos, ¿verdad? Somos seres vivos y podemos vivir como seres vivos según distintos modelos. eh, yo pienso que son modelos polares, una vaca y Einstein. Eh, Pienso que uno puede vivir como una vaca y realmente cuando decimos, estoy muy satisfecho porque hoy comí bien, estoy descansado y hace un buen clima, estás hablando con lenguaje vacuno, ¿verdad? Eh, En cambio, uno se imagina a Einstein, ¿verdad? Esa anécdota que alguna vez te he comentado, que ahí en el campus de Princeton eh, se encontró unos estudiantes y pescó lo que estaban hablando y le interesó lo que estaban hablando y se fue a reunir con ellos y hablarles y a ayudarlos a aclarar el problema que se estaban proponiendo.
Y cuando ya terminaron de resolver la cosa, él les dijo, ¿de dónde venía yo? ¿De la derecha o de la izquierda? Y le dijeron, de la izquierda. Dice, ah, entonces todavía no he comido, ¿verdad? Uno puede, como Einstein, embeberse en un reto intelectual o en un reto ético o en un reto humanitario. O puede, como la vaca, decir, no, yo primero comer. Eso me parece que es interesante tenerlo claro cuando estamos hablando de los para qué, ¿verdad? Si uno vive como la vaca para no sé, para no sentir hambre, o si vive como Einstein para eh, desafiarse, pensar, divertirse con conceptos y teorías, ¿verdad? No podemos transformarnos de una persona que vive muy a corto plazo, muy para su propio organismo, eh, en una persona que vive para el espíritu. Pero el reto es ir viendo cómo, eh, vuelta de tuerca, podemos ir viviendo un poco más para el espíritu, para la mente, para el servicio, para la contemplación. Sí. Ujú. Creo que quiero terminar mi participación hablando un poco de las emociones. Mm, por razones que tal vez no tengamos totalmente claras, un poco tienen que ver con nuestra evolución y nuestra supervivencia cuando fuimos diseñados y la adaptación del neocórtex que sufrimos como especie hace 200.000 años, que nos ayuda a salir corriendo si percibimos la presencia de un león. Y hoy todavía con esa misma capacidad de reacción eh, nos alertamos, aunque sabemos que no hay leones, pero ese mismo neocórtex tiene una grandísima capacidad de suprimir nuestras emociones. Y esa es, hipotéticamente, una manera de, de no bajar la guardia. Entonces, eh, para no echarnos a llorar ahí 10 minutos y que venga el león y nos coma, eh, nos sacudimos la cara, nos echamos agua, nos pasan un vasito de agua para que se nos pase, ¿verdad? Nos dicen no llore, no llore, y suprimimos las emociones. Y al suprimir las emociones, Ujú. no se están yendo a ningún lado, se están quedando debajo Sí, de la sí, alfombra, sí, ¿verdad? sí, claro, Y eso es lo más parecido a una olla de presión eh, correcto. que después nos invita de alguna manera a buscarle salida y muchas veces esas salidas empeoran las condiciones, ¿verdad? Ujú, Y ujú. entonces recurrimos a las drogas y recurrimos a, a hacer ejercicio excesivamente y recurrimos a otras prácticas que recurrimos a trabajar muchísimo, ¿verdad? Recurrimos a acumular riqueza, todo como concatenación resultante de la supresión de emociones. Sí, claro. Y Ujú. entonces, qué importante es cuando uno percibe una emoción, sostenerla sin juicio por un momento y preguntarse, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué está detrás de esta emoción? ¿Verdad? No es un ejercicio racional, es un ejercicio de autenticidad, de aceptación, de perdón inclusive, ¿verdad? No ser tan duro con uno mismo para tratar de ver qué hay más allá. Es una oportunidad, es una invitación, es un acto de creatividad, de preguntarse, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que más me importa? Y me parece que es exactamente el mismo origen de la pregunta, ¿para qué? Utilicemos esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Para qué me enojo? Pero preguntémonos para qué me enojo cuando estamos enojados. No cuando ya se nos pasó el enojo, porque ya no estamos en presencia de la emoción, probablemente ya la suprimimos. Sí.
¿verdad? Entonces, eso lo quería conversar y tal vez lo podemos conversar más adelante porque sí he tenido una serie de introspecciones recientes sobre cómo las emociones son una puerta para llegar a la fuente, lo que hablábamos al principio, a la presencia, a la autenticidad, a nuestra vocación de servicio, cómo la cultivamos, para qué, qué es lo que más nos importa, ¿verdad? Eso es de mi parte. Muy bien. Bueno, yo quisiera subrayar en esta búsqueda de para qué es, queremos las respuestas a los para qué es para desplegar nuestro potencial, ¿verdad? Cuanto más conscientes estemos de los para qué es, de lo que hacemos, posiblemente más nos acercamos a lo que podríamos llegar a ser. Y este potencial de estar aquí, ¿verdad? Este potencial de estar vivos, este potencial de tener conciencia, este potencial de estar metidos en una naturaleza eh, física, tridimensional, ¿verdad? Eh, si no viviéramos en esta naturaleza física tridimensional, no podríamos hablar, no podríamos estarnos viendo y tal. Hay un potencial en estar aquí. Y entonces, ¿cómo podríamos realizar, actualizar, convertir en acto ese potencial de estar aquí? Un día tenía un amigo que decía, pues, de manera un poco como fatal, sí, claro, un día estaremos bajo 3 metros de tierra, ¿verdad? Y es cierto, pero ahora todavía estamos aquí y entonces vivamos esta cosa con plenitud, ¿verdad? Eh, Pienso que de lo que hemos hablado el día de hoy es de como de buscar objetivos superiores. ¿Sí? ¿Cómo? No para tener suficientes calorías. ¿Cómo? Porque me gustaría hoy por la tarde hacer no sé qué cosas que van más allá de la producción de calorías. ¿Qué es lo que quiero hacer con las calorías? Escribir un verso, inventar una canción, dar un consejo, consolar a alguien, no sé. Bueno, entonces esos son los motivos superiores. Y lo interesante es ilusionarnos con ellos. Que uno pudiera decir, bueno, mañana voy a hacer una cosa que esté un poquito más allá del ámbito en el que yo acostumbro vivir. Tampoco se trata de transformarme de hoy a mañana en otro sujeto, pero mañana ir un poco más allá, más arriba de lo que estoy acostumbrado a ir. Y que eso nos permitiera ilusionarnos. ¿Y cómo es la mecánica de la ilusión? Esa la aprendí hace poco porque hace poco que tocamos cosas de neurociencia. Resulta que cada vez que me doy cuenta de que algo es bueno, de que algo es eh, apreciable, de que algo es subrayable, hay una secreción de dopamina que me hace sentir placer, ¿verdad? Si hice eh, algo que fue más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer y me siento un poquito orgulloso de haberlo hecho, ese orgulloso de haberlo hecho, es una secreción de dopamina, que es una hormona de placer y que me hace decir, hombre, pues chica, sí, qué bien que lo hice. Pero no solo eso, sino que esa dopamina es la forma bioquímica de cultivar el hábito. Si me acostumbro a decir, hombre, lo hice hoy mejor que ayer, todos los días hago eso, todos los días recibo una dosis de dopamina, de hoy en 8 estaré buscando mi dosis de dopamina, ¿verdad? Qué bien, eso es. Bueno, ok. Entonces nos vemos la próxima semana en el inicio de nuestro cuarto año de diálogos. Así es, así Ok, es. Ujú. Bueno, que estés muy bien. tú también. Gracias, hasta luego.